Vale, hoy os voy a explicar la verdadera razón por la que Will Smith golpeó a Chris Rock, o los tres cerebros de la mente humana. Y antes de nada voy a poner un disclaimer, que generalmente a mí no me gusta seguir este tipo de tendencias. De hecho, las detesto. Pero he visto que si subes vídeos en YouTube sobre temas muy buscados, pues tienes más visitas. Y como realmente a mí eso es lo único que me interesa, pues vamos a ello. Y vamos a empezar por el contexto. Como ya sabréis, Will Smith ha golpeado en la reciente gala de los Oscar al presentador Chris Rock, después de que Chris Rock hiciese un chiste sobre la alopecia de la mujer de Will Smith, que es por una enfermedad autoinmune o algo así. Vale, ya tenemos el contexto. Y ahora pasamos al punto número 2 y os voy a explicar un concepto para conocer la verdadera razón por la que Will Smith tuvo esta conducta. ¿Por qué Will Smith golpeó a Chris Rock? Pues os voy a introducir un concepto que se llama el cerebro triúrnico, que es un modelo para explicar las distintas partes que tiene el cerebro y cómo estas partes influyen en nuestra conducta. Y este modelo básicamente divide al cerebro en tres partes: el complejo R, el sistema límbico y el neocórtex o la neocorteza. Y estas tres capas son como una cebolla y se han ido añadiendo capas una encima de otra conforme los animales vertebrados íbamos evolucionando, porque al final nosotros lo que somos es animales desarrollados, somos monos con poco pelo. Entonces es como una cebolla. Tenemos primero el complejo R, que se desarrolló cuando surgieron todos los reptiles. Después tenemos el sistema límbico, que es la siguiente capa de la cebolla, que se desarrolló cuando empezaron a surgir los mamíferos. Y por último tenemos el neocórtex, que es cuando empezaron a surgir los primeros homínidos. Vale, entonces para explicaroslo un poquito vamos a empezar por el principio, por donde hay que empezar. Hace 400 millones de años, cuando los peces salieron del agua y empezaron a caminar, se convirtieron en reptiles y empezó a formarse el complejo R. R viene de reptiliano, que es lo que hay en el centro de la cebolla. Y como en la Tierra también surgieron otros depredadores junto a estos reptiles tenían que reaccionar de manera muy rápida para que no se los comiesen estos depredadores. Tenían que reaccionar de manera casi instintiva, sin pensar. Y aquí se desarrolló este cerebro. Aquí surgió el complejo R. Más tarde, hace 200 millones de años, empezaron a surgir los mamíferos y con ellos empezaron a surgir un poquito más las relaciones sociales. Y con ellos se formó el sistema límbico, que es lo que hay en la siguiente capa de la cebolla, la segunda capa de la cebolla. Y como los mamíferos tenían más relación social, surgieron las emociones, porque las emociones cumplen una función social y les ayudaban a organizarse un poquito mejor a los mamíferos. Aquí se desarrolló esta parte del cerebro. Aquí surgió el sistema límbico. Y finalmente, hace 70 millones de años, de estos mamíferos empezaron a surgir los primeros primates y con ellos se desarrolló el pensamiento, mayor control motriz para manejar herramientas, resolución de problemas, y con los humanos finalmente surgió el lenguaje. Y el responsable de todas estas funciones es el neocórtex, que es la última capa de la cebolla, es la tercera capa de la cebolla. Esto nos ha permitido ser lo que somos a día de hoy, el animal más desarrollado de todo el planeta, y es lo que nos diferencia de los animales. Pero no olvidemos que seguimos teniendo las otras dos partes del cerebro, las otras dos capas de la cebolla, porque son vestigios de la evolución. Entonces, recapitulando, el cerebro consta de tres sistemas que controlan distintos procesos y están dispuestos como si fuesen una cebolla. Se fueron formando uno encima de otro. Y tenemos el complejo R, que controla las reacciones instintivas y rápidas, casi sin pensar. Y este sistema básicamente tiene tres maneras de reaccionar, que son la lucha, la huida o la sumisión. Que sea una de estas tres relaciones depende de varias cosas, como por ejemplo el tipo de animal, de la situación que se encuentra ese animal y de su jerarquía. Por ejemplo, los machos alfa tienden a reaccionar mediante la lucha, y los que están más bajos en la jerarquía tienden a reaccionar mediante la sumisión o mediante la huida. Y por ejemplo, los animales, la mayoría de los animales suelen reaccionar
mediante la huida. Y por ejemplo también hay ciertos animales que cuando tú les atacas se hacen los muertos, como por ejemplo las ranas o ciertas serpientes. Y esto es porque entra en juego la reacción de sumisión del complejo R por este sistema. Se me va a acabar la batería de la cámara. Por otra parte tenemos el sistema límbico, que controla las emociones, las sensaciones y las relaciones sociales. Y una cosa muy curiosa de este sistema es que está diseñado para buscar el placer y evitar el dolor. Y este sistema es el principal responsable de que la obesidad sea el problema mundial número 1, o de que seas un vago de mierda y no te apetezca hacer una tarea aburrida, o de que tú puedas enseñarle a tu perro a darte la patita cuando le das una chuche, porque el perro lo que busca es placer, es ese pico de dopamina cuando le das la chuche, porque los animales estamos diseñados para eso, para buscar el placer y evitar el dolor. Y básicamente de eso se encarga el sistema límbico y de las emociones, también de las emociones. Y por último tenemos la neocorteza o el neocórtex, que ha sido la última parte del cerebro en desarrollarse a lo largo de toda la evolución. Y esta parte del cerebro controla el pensamiento, el razonamiento, la toma de decisiones, el control motriz para manejar herramientas y con los humanos el lenguaje. La neocorteza en gran medida es lo que nos diferencia de los animales. Y una cosa muy curiosa es que la razón por la que se nos hace tan difícil expresar los sentimientos con palabras es porque la parte del cerebro encargada de las emociones es el sistema límbico. No es la misma que la que se encarga del habla, que es la neocorteza. El sistema límbico no sabe hablar, no sabe transmitir estas emociones a palabras. Y generalmente lo que hacemos es racionalizar estas emociones. Por ejemplo, tú si eres muy apasionado de un equipo de fútbol, en vez de tratar de escribir el propio sentimiento, que la mayoría de veces no puedes, generalmente lo que haces es intentar racionalizarlo y ponerle una etiqueta y decir, pues es que tienen los mejores delanteros, o juegan muy bien, o es que tienen muy buena estrategia. Y esto también pasa cuando nos compramos cosas caras porque nos hacen sentir bien e intentamos justificar el precio, lo racionalizamos. Y esto nos pasa a todos, incluso a mí, porque aunque somos humanos y seamos racionales, seguimos arrastrando estos otros dos cerebros, seguimos arrastrando estos vestigios de la evolución. Vale, y pasamos al punto número 3, la verdadera razón por la que Will Smith golpeó a Chris Rock. Vale, pues sabiendo todo esto que tenemos tres cerebros, ¿cuál creéis que es la parte del cerebro que entró en juego cuando Chris Rock insultó a la pareja de Will Smith? Pues aquí entró en juego el complejo R, una reacción instintiva. Will Smith se sintió atacado y esta parte del cerebro, el complejo R, lo procesó. Y como lo único que sabe hacer el complejo R es luchar, rendirse o huir, Will Smith hizo lo único que le dejó hacer el complejo R, y fue luchar. Y aquí no estoy diciendo que Will Smith no pudo hacer nada y que le jugó una mala pasada a su cerebro, pero lo que sí que quiero decir es que es muy complicado luchar contra nuestros instintos, porque fue una reacción instintiva. Si la parte del cerebro que hubiese procesado esa broma hubiese sido la neocorteza, Will Smith lo habría pensado racionalmente y hubiese dicho, pues obviamente no voy a arruinar toda mi carrera profesional porque este estúpido haya hecho una broma, o porque este estúpido haya insultado a mi pareja. Porque ¿de verdad creéis que Will Smith hubiese arruinado toda su carrera por un insulto? Aquí lo que entró en juego es el complejo R. Y pasamos al punto número 4. ¿Cómo podemos evitar que nos pase esto a nosotros? Pues de primeras os voy a decir que es bastante complicado luchar contra nuestros instintos, pero no es imposible. Hay dos soluciones. Una es más momentánea y otra es más a largo plazo. La primera solución, la momentánea. La solución momentánea para esto es aplicar consciencia. ¿Y qué es la consciencia? La consciencia básicamente es darte cuenta de que estás haciendo algo de manera automática. Y para ello hay varias herramientas que explicaré en un vídeo aparte dedicado exclusivamente a la consciencia. Y por otra parte tenemos la solución a largo plazo, que es desarrollar más esta parte del cerebro, la neocorteza, que hace que pensemos de manera racional. La solución es
hacerla más fuerte y debilitar las otras partes del cerebro que hacen que reaccionemos de manera instintiva. Porque los seres humanos tenemos una cosa que se llama neuroplasticidad y en estudios se ha visto que podemos hacer más grandes ciertas áreas del cerebro como la neocorteza y hacer otras más pequeñas como la amígdala, que hace que reaccionemos de manera emocional y forma parte del sistema límbico. Y esto se puede hacer mediante dos herramientas. La primera, la meditación. Y no estoy seguro, pero creo que Will Smith medita todos los días, así que estamos jodidos. La meditación lo que hace básicamente es que apliques conciencia en el momento que estás meditando, pero los efectos se ven más a largo plazo. Y un pequeño consejo es que meditéis todos los días. Yo personalmente, si medito entre semana y me salto el finde, no noto que tiene los mismos efectos que como si meditase todos los días. Lo noto sobre todo en mi estado de ánimo. Así que merece más la pena meditar 5 minutos todos los días que meditar 2 horas una vez a la semana. Y la segunda herramienta que podemos utilizar es una herramienta que utilizaban los estoicos hace miles de años, que se llama apatheia, que principalmente se basa en no reaccionar de manera emocional o indirectamente no reaccionar ante los estímulos. Y esto básicamente funciona porque cada vez que nosotros reaccionamos de manera emocional se refuerzan estos circuitos neuronales y cada vez es más difícil evitar reaccionar. Y si no reaccionamos, estos circuitos neuronales se debilitan y esa parte del cerebro se hace más pequeña y se nos hace más fácil evitar la reacción. Y para aplicar esta apatheia os voy a dar una regla que me ha salvado el culo un montón de veces y que ha hecho evitarme muchos líos. Básicamente es que cuando alguien te haga algo malo y estés cabreado por ello, estés cabreado con esa persona, imponte la regla de no reaccionar hasta 48 horas después, hasta que ya se te haya pasado el cabreo. Y después de esas 48 horas puedes reaccionar como quieras, como te dé la gana. Y hacerme caso que si utilizáis esta regla lo vais a agradecer y vais a decir, joder, menos mal que no le dije esa cosa o menos mal que no le hice esa cosa que tenía pensada. Imaginaros qué hubiese pasado si Will Smith hubiese aplicado esta regla. Así que eso era todo. La verdadera razón por la que Will Smith golpeó a Chris Rock o lo que no te cuentan sobre el golpeo de Will Smith a Chris Rock.